De entrada tenemos unos gusanos muy famosos aquí en Namibia y de plato fuerte tenemos tendones de cabra. Amigos, no puedo creer que voy a comerme una cebra. ¿En qué momento llegamos a esto? Por Dios, ¿qué pasa con Namibia? Esto no podía empezar de otra manera, amigos. No había otra manera posible en la que esto podía empezar. Venía yo con Neito aquí tranquilamente a grabar un videito de comidas y veo que él viene comiendo esto. Veo que él compró esta bolsita en el centro comercial porque venimos de la ciudad. Ahorita les explico por qué. Venía él comiendo esto y le pregunto yo, Neito, ¿qué está comiendo? Y me dice, bueno, esta bolsa, esta de aquí, es carne de res. Pero esta otra, what do you have there, Neito? So this is the same as you have there. This is just that is beef, this is game. So game, we have 3 different types usually. Springbok, Oryx and Eland. This one is Oryx. It's an antelope. Yes, they are all antelopes, just the size is the difference. Está comiéndose un pedacito de carne de antílope. Aquí se le llama game. And what is this? What is this kind of beef? So this is called biltong. Now biltong we use and it's taken raw and you apply special spices and herb which preserve it, and when it gets dry it doesn't get rotten. It's like preserved meat. Okay, it's like dried meat. Yes. Con razón. Y amigos, sabe potente, la verdad. Esta carne así, como seca, tiene un sabor muy fuerte a res. Can I try this one? Sure, have some. Pero esta de antílope, ¿a qué puede saber? Dios mío, perdón, gacela. This is a Springbok. This is Oryx. Oryx. Yes. Aquí les va a aparecer una foto de que es un Oryx. Es un animal bello. Me duele comerme esto. Vamos a ver. Ok. It's very different to the beef. Yes, you can taste the difference in the meat. Es como una carnita muy fresca, es mucho más suave que la de res y se siente, no sé si es un poquito más grasosa. Dios mío, si así estamos empezando este video, ¿qué nos espera el día de hoy? Vámonos. Amigos, nos encontramos en Katutura. Si vieron los videos anteriores sabrán que estamos en Namibia, específicamente en la capital de Namibia, en Windhoek. Pero resulta que Windhoek es una ciudad bastante desarrollada con centros comerciales, edificios, donde incluso están prohibidas las ventas callejeras. O sea, ahí no podemos conseguir lo que vamos a buscar el día de hoy. Hoy venimos en búsqueda de la comida callejera de Namibia, donde además, ya ustedes vieron, se pueden comer ciertos animales salvajes como cebra, avestruz. Se puede conseguir carne de antílope en el supermercado. Así que vamos a ir comprobando mitos o realidades poco a poco. Por ahora estamos en Katutura, el barrio más pobre según lo que me dicen de la ciudad, pero donde se encuentra la comida callejera. Así que vamos a navegar por este lugar a ver qué nos encontramos. Presento a nada más y a nada menos que a H, nuestro guía el día de hoy aquí por los bajos mundos. H, what is this? So these are mopane worms. They mostly come from trees that are called mopane trees. And these trees are mostly found in rural areas. So they are very nutritious. They dry them like this. They are not fresh now, but they dry them to preserve them so they can have it like throughout the year. And we can try it today. Yeah, we can try it today. We will have some cooked Okay, here. very nice. Yeah, you can also eat it dried like this without cooking it, but yeah, it's advised that you cook it first. Okay, Yeah. it's dangerous. Yeah, it's not dangerous, but it's advised for it to be cooked. It's better. To be boiled, it's better. Yeah. Okay. It's better, yeah. Amigos, se encuentra mucha comida así seca. Esto, por ejemplo, es un pez seco que lo secan en sal, porque me dicen que así es como logran mantenerlo durante toda la temporada, durante, no sé, un mes o más, porque me estoy dando cuenta que resulta que ya a las afueras de la ciudad es muy diferente. En la ciudad veíamos casas lujosas, edificios, pero ya nos vamos encontrando un poco más con la realidad del país. Resulta que muchísimas personas ya en las afueras ni siquiera tienen refrigeradora, entonces todo tiene que ser así seco para que aguante bastante tiempo. Incluso estoy viendo que el idioma que se habla aquí ya no es tanto el inglés. H, what language are you speaking with them? I speak Oshiwambo. Oshiwambo. Oshiwambo, yeah. It's from the northern part of Namibia. Okay. Yeah. Outside of Windhoek, people speak different languages. Yes, outside of Windhoek, people speak different languages. Depends on where you are. So not everyone speaks English. Not everyone speaks English. Okay. But English is our official language. Este es un mercado más africano, más similar a los que nos hemos encontrado en otros países, pero se nota primero el orden, no huele mal y además está relativamente
relativamente limpio. Se ve una que otra bolsita por ahí, pero recuerdan que visitamos la ciudad más limpia de África, aquí en la capital, en Namibia. Pues parece que sí es parte de la cultura la limpieza, porque incluso aquí, que es un barrio marginal y que estamos en el mercado, sigue estando todo muy limpio. ¡Qué tuanis! Ahora sí llegamos a donde teníamos que llegar, damas y caballeros. Esta es como la carnicería en la parte de atrás, es donde preparan los cortes, los pinchos. ¿Qué dice mi hermano? Solo bueno, calidad. Y aquí es donde tienen la parrilla. ¡Claro que sí! What kind of meat we can find here? This is beef. We call it kapana. It's a local delicacy. Okay. Yeah, it's very tasty. So they will actually allow you to taste from each one. Oh, the taste is free. It's for free, yeah. You can taste La it. prueba es gratis, amigos. Se le puede poner especia y todo para probarlo como se debe. Very good, my friend. Yeah, very good. Está buena realmente, bien jugosita. Pero esto está picante, quema. H, what we need to eat this properly? Yeah. What we normally do is you buy the kapana here, Okay. and then you buy the fat cakes. They call it fat cakes. I will show you. Okay, la carnita no se Yeah. come sola. Yeah, and then you buy the salsa. So we have a seed there. Sometimes you buy porridge. People like to try mahango porridge. I will show you what mahango is. So you come here and you have to build your meal. Yes. You build Okay. your meal. You customize it yourself. Yeah. Yeah. Yes. Se personaliza el plato, amigos. Aquí es la carne, por allá la ensalada y otras cosas que no le entendí, pero ya las vamos a devorar. Estoy viendo que aquí se aprovecha todo de la vaca, incluso la grasa. Los pedazos de grasa los están friendo. Dicen que se vende muy bien la grasa pelada. Estoy viendo que también está el mondongo, el estómago de la vaca, los intestinos. Y oigan la demanda del mondongo. Ellos creyeron que yo quería probar un pedacito y me dijeron, no le podemos dar un pedacito porque es demasiado demandado. En cualquier momento nos lo compran, no podemos cortarle pedacitos. Tenemos la compra lista. Esta tacita vale $1. Aquí tenemos $1 de hígado y aquí tenemos $1 de carnita. Pero hay que agregar algo muy importante. Las especias están incluidas en el precio. Se puede agregar todo lo que quiera. Incluso nos pusieron aquí una bolsita nueva de sal. Oiga cómo está el negocio, papá. Llegaron mujeres y mis compadres enloquecieron. Todos quieren atenderlas. Todos les quieren vender carne. Amigos, venimos por el segundo paso. How are you, my friend? I'm good, my brother. Eso, mi How are hermano. you, my brother? You are the expert doing the salsa. I'm the champion in the whole Vean a mi world. compadre. Never can do it like me. Ni siquiera vuelve a ver. Yeah. Take care, my friend. Cuidado, se me corta. Don't worry, I'm the one. Ok. Yeah, I can even check the other side that I'm still cutting it. Eso, mi hermano. Yeah, boy. Corta todo viendo para otro lado. Vean esa cebolla. Me voy a poner a llorar, literalmente. Oigan cómo se oye eso. Chos. Eso. Qué You're profesional. gonna put cooking oil and vinegar. Ok. Yeah, to make it something tasty. And some cabana spice. Uy, papá. Wow. Do you also like chili? Yeah. You like it hot? Yes. Don't say that. Let me put something hot for you. Ay, amigos. Le va a poner chile fuego, Dios mío, creo que me embarqué. Mi hermano, tráteme bien. This is hot. This is hot Ok. chili. Yeah, boy. Le puso poquito. We make it hot. Ok. This is called salsa. We call it salsa, some call it salada. In Portuguese, sumati. Sumati. Es salada. Oh, very good, my friend. This is how we do, man. You're very quick. Ne? Thank you so ¿Qué? much. 1 o 2 minutos. Nos lavamos las manos porque ahora sí le vamos a entrar a esto con todos los poderes. Vean lo que les decía del agua. No es tan abundante el agua aquí en Namibia. Es un país muy seco, muy árido. Mi compadre nos va a enseñar cómo se come en Namibia apropiadamente. How you do it? We usually do. You take a piece of meat, La carnita, ¿ok? piece of meat. Ok. You put in the salt or spice. Se meten las especias. Taking the Se salsa. agarra la ensalada. Y para adentro. Very good, my friend. Take a pop and combine everything on it. Very good. Voy siguiéndolo. Vamos a agarrar aquí un combinado de carne, grasa, hígado y todo lo que nos sirvieron. Ahí viene hasta mondongo. This one, some people used to eat it like this.
You can take it like this. También se hacen como sandwichitos de carne. You make this. Claro, mi hermano. Y para adentro. Esas son las claves verdaderas. Yeah. Que lo llenamos de especias. Uy, esto debe estar picante. Esta ensaladita que hizo mi compadre está brutal. Y ahora agarramos porridge, que esto es famoso en toda África, es como un puré, no tiene sabor realmente, pero llena muchísimo y agarra el sabor de lo que usted le agregue. Espectacular. Ahora vamos a probar el queque grasoso, le llaman el fat cake. Es básicamente pan blanco, pero que lo fríen en grasa. Por eso es que por fuera se ve frito y está grasoso. Es pan blanco en grasa. Vamos a hacer el truco legendario que me enseñó mi compadre. Rellenamos esto con todo, le metemos ensaladita, hundimos, sellamos. Es como un pancito dulce, quién sabe si le agregan azúcar a la grasa. Combinaciones maquiavélicas. Y todo esto costó $1 el hígado, $1 la carne, menos de $1 la ensaladita y menos de $1 los panes. Y estamos comiendo como reyes. Ojo con este dato, me está contando H que el hígado está reservado únicamente para el líder de la familia. The liver is for the men of the family. Yeah, traditionally, the liver, especially in the villages, liver is for the head of the family. It's for the husband. So if they slaughter a cow in the house, the men have to eat the liver traditionally. Okay. So the wife will prepare the liver. She will give it to the man. He will eat, and then he will give to the kids and to the wife as well. Lo que sobra se le da a los demás, pero primero se lo come el hombre. It's because it's very special. It's a special delicacy, Okay. and especially in rural areas. Okay. Particularly in Oshuambo culture. Also the intestine, this is an intestine. Here he said it's very popular here. Okay. So it even costs more than the beef itself here. Really? Yeah. It's more popular. Yeah, it's more popular. It's like a delicacy. Some people like it, some they don't. In my country, we make a soup that is called mondongo. Mompongo. Mondongo. Mondongo. Yes. Yeah, and you see it's very tough, so you probably have to cook it for a long time to Yeah, make a a soup. very long time. Okay. Some people love it and some people hate it Yes. because the smell is very hard. I know, and just the fact that it's from the stomach inside, people Yeah. don't like it. Mondongo a la parrilla. I have never tried Grill. this to the grill. Yeah, Yes. Try it. It's very, It's very hard. tough. It's Yeah. very tough. It's tough. Voy a tener que arrancarlo así a lo salvaje. Ahí me disculpan, amigos. Amigos, como que la parrilla no sabe a mondongo. Grilled, the smell is not hard. Yeah, no, because they grill it. When they grill it, they also clean it very nice. Como que el sabor seguro lo agarra cuando lo hervimos durante horas, pero así a la parrilla es como un pedazo de goma blanca. Aquí en el mercado también se encargan de reparar electrodomésticos y todo tipo de cosas electrónicas, porque me dicen que llevarlos a la ciudad es muy caro. Entonces aquí tenemos al experto. Hello, my friend. How are you? Good? You good? Vean, está soldando aquí con el cautil y él es el que se encarga de arreglarle todo a la gente. Pantallas, parlantes, microondas, coffee maker, todo lo que se dañe, se lo traen a él a ver qué le puede hacer. Incluso aquí se encargan de inventar piezas. Por ejemplo, si usted tiene un parlante y se le quebró alguna pieza, pues agarran, por ejemplo, plástico de otro aparato y le inventan la pieza que a usted se le quebró. Amigos, la realidad en este barrio, en Catutura, es totalmente diferente a la que nos encontrábamos en el centro de la ciudad, que era sumamente desarrollada. Aquí nos encontramos incluso pequeños slums, casas de latas, barrios marginales. Y algo muy interesante es que me están contando que este barrio es de personas negras. No viven aquí personas blancas y de hecho se tiene la creencia de que para un blanco es peligroso venir aquí. Neito me cuenta que no es así, que él siempre viene y que nunca le pasa nada, pero como que se tiene
tiene esa creencia generalizada en la ciudad. Y además me están contando que las personas negras no son tan unidas. No sé si eso solo pasa en este país o en todos, pero que por ejemplo aquí hay muchas tribus, entonces incluso aquí viven separados. Los que vienen de una tribu viven en un lugar, los que vienen de otra tribu viven en otro lugar, y que no se revuelven mucho, no se llevan muy bien entre ellos. Ojo con este modelo de negocio, amigos. Ojo nada más. El carrito cocina. ¿Qué dice mi hermano? How are you, my friend? Good. Se le comió la lengua a los ratones, diría mi tata. Amigos, vean esta cocina. Esto es un carrito de supermercado con sus rueditas y todo. Y esto funciona de la siguiente manera. Primero, estos tiburones de los negocios se van moviendo a donde está la gente, a donde está el público. Por ejemplo, a esta hora el movimiento está bueno por aquí. Entonces vienen, se parquean aquí. ¿Y cómo funcionan? Andan por aquí como un sartén, como algo con cenizas. Está hirviendo esto. Entonces van cocinando las salchichas o el chorizo y van haciendo como un choripán argentino parece, pero sería el choripán namibio, que por lo que veo le agregan cebolla, una especia y tomate. Ya nos vamos a pedir uno. Can you give me one, please? Ni siquiera me contestó. No me quiere hablar. Pero además esto también funciona de esta manera, porque si ellos estuvieran vendiendo en una zona donde no está permitido y viene la policía, nada más agarran el carrito y la chollan. Se desaparecen, levantan la cola como el venado y se van. Entonces ahí se los dejo. Si nunca lo habían visto, pues lo acaban de ver. Ahí les dejo la idea. Aquí no se desperdicia absolutamente nada. El mismo papel que trae el carbón, el que usan para cocinar, es el que se utiliza para servir la comida. Este bicho que ustedes están viendo, que yo lo llamé el choripán namibio, es como el hot dog namibio, vale un poquito más de $0.50. E incluso si usted lo quiere más barato, puede comprar el chorizo sin el pan y sin el tomate. Amigos, qué extraño este chorizo. El pan está tostadito a la parrilla, está muy rico, el tomate fresquito con cebolla, pero el chorizo está extraño. No sé qué es. Vamos a preguntar. Es que me sabe como dulce. No tiene mucho sabor ni a res, ni a cerdo, ni a ningún otro chorizo que yo haya probado. Ni siquiera es picante. El sabor es muy leve, es dulce nada más. Dicen que es de todo lo que la gente no se come, del pollo y del cerdo. De eso está hecho este chorizo. Me están contando ellos que ellos son los dueños de este negocio. Y los dos dicen que tienen 18, pero véanlos ustedes. Díganme si ustedes les ven cara de 18. Yo creo que no, pero dicen que son los dueños del negocio, que nadie los manda a trabajar. Quiero mostrarles un poco del mercado callejero aquí en Namibia, porque resulta que nos topamos con un mercado de esos intensos, en los que hay de todo. Incluso estoy viendo por allá copias chinas. Hasta aquí están llegando esos perros. Vamos a echarle un ojo. Pero aquí se encuentra de todo: cebollas, papel higiénico por unidades. Incluso algo que me impactó mucho es que me dicen que aquí viene la gente a comprar un producto que es prohibido vender, que la gente lo trae ilegalmente de contrabando del país vecino, que es Angola, si no me equivoco. Traen una crema que es supuestamente para aclarar la piel, crema aclarante. Si la encuentro por ahí, voy a tratar de hacerle una toma para que ustedes la vean. ¡Ay, véanla aquí, justamente! Hello. Yes. The Carolite. Can I see this one, please? Vine buscando cobre y encontré oro. Aquí venden pastillas Boom Blast. Si ustedes ven la publicidad, es para hacer crecer el trasero. Vean esa publicidad. Pastillas para que le crezca el booty. Me las llevo todas, señora, por favor. Vean, esta es. Thank you. Esta es la que les decía. Esta es la que es prohibido vender aquí en el país, pero se encuentra en los mercados informales. Una crema para aclarar la piel. Oigan, qué curioso. Iba yo a agarrar un chile de estos y me está contando que cuando uno compra estos chiles, por ejemplo, así en el mercado, usted tiene que pedírselo al vendedor y el vendedor no se lo va a dar en la mano, sino que lo va a agarrar y se lo va a poner en la mesa para que usted lo agarre de ahí. De hecho él no lo agarra de mi mano, porque en la cultura hay como una creencia de que si usted le pasa un chile directamente en la mano al otro, como que usted en el futuro va a tener problemas en sus relaciones. Usted va a ser como irritante, es lo que me dice él, seguro como necio, insoportable, y sus relaciones no van a durar. Vean estas fajas Luis Vergara. Vean lo que les digo. Hasta aquí están llegando las copias chinas. Es más, ni siquiera sé si esta es una copia china o africana, pero se ve muy bien hecha, como de cuero. Pero eso sí, rompieron con el precio. Esta bicha aquí vale $4. Un cinturón que en la tienda vale 1,000 o 2,000.
Así funciona el negocio de las réplicas aquí en Namibia. Resulta que es prohibido importar copias. Entonces la gente va a Angola, que en Angola no es prohibido. En Angola le compran a China, los de Namibia le compran a Angola y lo meten de contrabando. Y así es como se vende aquí, pero solo en los mercados informales. En los alrededores de los mercados venden los pollos vivos. Hello. Hello. Los venden directamente para que venga la gente, los compre y vaya allá para que se los preparen. Aquí los llaman marathon chickens, los pollos de maratones, porque dicen que para agarrarlos hay que correr demasiado detrás de ellos. La señora nos invitó a la cocina para ver el producto final. Se lo compra allá y aquí se lo dejan así, listo, estofadito, para entrarle. Namibia es uno de los países que más consume alcohol en todo África. Por lo tanto, incluso hoy lunes al mediodía se puede encontrar gente alegre en los bares, o al menos eso me está diciendo mi guía. Así que vamos a comprobarlo. Efectivamente, mis amigos, es mediodía y está todo el mundo enfiestado aquí. Hello. No se ven demasiado amigables que digamos, pero vamos a comprarnos una cervecita. Hello, one beer please, one Windhoek beer. Me cuentan que todos los bares tienen esta malla protectora porque en la noche, ya cuando la gente lleva varias de estas en la mente, quiere como meterse a agarrarlas, básicamente como meterse a robar. Entonces que tienen que tener esta protección. Esta bicha de 750 mililitros vale menos de $1.50, 4% de alcohol. Me dicen que es famosa internacionalmente. Y a ver qué tal. Bien fríita para este calor, pero tiene como demasiada malta, como que me empancé, como que quiero eructar solo del primer trago, y es amarga, amarguita y con mucho gas, hasta que me saca las lágrimas. Este es el primer lugar sucio que me encuentro en la ciudad. Huele bien potente, incluso veo que aquí echan restos de vacas y de lo que venden en la carnicería, que huele muy fuerte. Y esto de aquí abajo es un slum, es un barrio muy marginal. Vean todas las casas hechas con latas de zinc, una parte muy diferente de la ciudad, demasiado diferente a la que estuvimos viendo en el video anterior. Salvador Pub. ¿De dónde habrán agarrado ese nombre? ¿Será de El Salvador? Este es otro barrio en el que pudimos entrar y allá se ve una gran torre. Eso es porque normalmente por aquí no hay electricidad. Entonces en esa torre hay unas luces que iluminan gran parte del barrio. Sin embargo, hay personas que pegan algún cable a la línea principal que pasa por afuera y se lo traen bajo tierra para tener electricidad en la casa. Pero si los agarran, los arrestan. Como que las cosas aquí funcionan bien diferente en Namibia al resto de países. Incluso me contaban que las calles, cuando se dañan, lo anduvimos viendo hoy, no tardan ni una semana en estar arregladas, al menos aquí en la ciudad. Uy, está calientica. Amigos, en restaurantes de comida local donde vamos a probar cosas bien interesantes, así es como uno se lava las manos. Viene alguien y le trae agüita caliente y le da una toallita y ahora sí estamos listos para entrarle. Ojo nada más lo que tenemos aquí de entrada. Para empezar suave, aquí tenemos los gusanos de mopane que vimos en el mercado que estaban secos. Son estos, pero ya están cocinados. Cuando se cocinan, les agregan tomate, les agregan cebolla, les agregan unas especias. Y este plato aquí en Namibia puede ser de entrada para compartir con amigos, se pone en la mesa y todos comen, o lo pueden combinar con porridge, que fue lo que vimos antes, que era como una masa, y puede ser el almuerzo. Perfectamente se come todo esto de almuerzo. Entonces vamos a probar esta belleza. Estos gusanos los escurren, le sacan lo de adentro, entonces es diferente al chontacuro que probamos recientemente en Ecuador. Igual tienen su sabor bien potente, es como muy fibroso. El relleno de este gusano o la piel es dura, hay que masticarla y masticarla y masticarla para deshacerla. Además está muy picante, me quema la boca, tiene un leve sabor dulce y sabe como araña. No sé si han probado una araña, pero sabe similar como al cuerpo de la araña. Potente. Para bajar el gusanito vamos a probar una bebida local. Dicen que esto lo toma todo el mundo desde que está muy pequeño, que es muy saludable, pero no sé qué es. Se llama Oshukundu y está hecho de mahangu flour. Entonces no sé si es como la flor de mahangu o la harina de mahangu. No entiendo, pero ya les voy a decir.
sabe a algo amargo, sabe a algo más bien como agrio, como cuando uno deja algo agriando. Está extraño, no sé qué es, como cuando he probado alguna chicha de maíz que todavía no está fermentada, sino que está recién hecha, como algo así tal vez. Esta no es mi favorita, mejor la vamos a dejar por aquí. Ahora cuidado que traemos carga pesada. Traemos, me parece que le llaman aquí tendones de cabra. Sí, me parece que son tendones de cabra, porque yo no veo nada de carne. Es directamente como los cartílagos, los tendones, donde está el colágeno, la clave de la juventud. Bueno, al parecer están rostizadas, están hechas en un caldito, como pueden ver por aquí, un caldito con tomate, con cebolla. Vamos a ver qué tal el tendón de cabra. Cuidado, me como la mosca. Es duro pellizcarlo. El pellejo sabe a quemado. El pellejo está muy quemado. Sabe a tizón. Ocupo agarrar el tendón. Vamos a remover el pellejo. Qué curioso, sabe como a estómago de vaca. Tiene como ese sabor fuerte como de mondongo, como de hígado. No sé si me entienden, como un sabor así fuerte de ese tipo. Y además, como pueden ver, es prácticamente una gelatina, como un chicle. Y ahora, para bajar esta pata de cabra, tenemos por aquí un fermento de jengibre. Jengibre con azúcar que lo dejan fermentando y dicen que sabe violento. Uy, efectivamente, está rico esta mezcla de jengibre con azúcar. Es como si me estoy tomando un remedio, pero rico. Está bueno, la verdad. El amarguito del jengibre, pero dulce. Casi como una gaseosa. Incluso tiene su gas y todo. Aprobado por Chayanne. Estamos en un territorio de cuidado. Extraño. Vean esto. Un cuello con cabeza de jirafa aquí de adorno. Y es real. Esto es pelo y todo es real. Por este otro lado, no, mi hermano. Pumba, Simba y un antílope colgados ahí en la pared. Además, allá veo una garza con todo y nido. Hay un leopardo, hay piel de cebra. Muchos animales aquí como de trofeo, como de adorno. Esto se debe a que efectivamente en este restaurante venden carne de antílopes, carne de cebra. Y vamos a ver de qué más. Resulta que Namibia es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede comprar este tipo de carne de animales salvajes tranquilamente en un restaurante. Ustedes vieron incluso en el centro comercial en la mañana compró el guía carne de antílope seca. Esto se debe a que aquí en Namibia aproximadamente el 40% del territorio está protegido, son parques nacionales, pero se dice que hay tantos animales que el gobierno en fechas muy específicas y con regulaciones estrictas permite que vayan a cazar los animales que están fuera de los parques, los animales salvajes, pero muy regulado, y que además hay granjas que se dedican a la cría, por ejemplo, de cebras, de oryx, de gacelas, que utilizan para carne, para pieles, como los productos que estuvimos viendo en los centros comerciales y así. Por eso es que efectivamente se puede conseguir esa carne en este país así tan tranquilamente. Amigos, las opciones son infinitas. Hay hamburguesa de antílope, hay corte de medallón de gacela. Normalmente dice game, es como que no se sabe qué tipo de antílope le van a traer, pero hay medallones de gacela, hay filetes de oryx, incluso hay cocodrilo, solo que ese ahorita no lo tienen disponible. Pregunté y es como por temporadas. No sé si es que hay temporadas de caza o si es que las granjas tienen temporadas para producirlos, pero dice que es por temporadas ciertas carnes. Esto es un aviso, después no digan que no se les dijo. Amantes de la pizza, italianos, gente que se pelea por cómo debe ser una comida en Facebook, tienen que salirse de esto. Amigos, me pedí la pizza Namibia. Es bien raro decir la pizza Namibia, pero es que ese es el gentilicio. La cuestión es que esta es la pizza clásica de este país. Es una pizza delgadita que trae queso, trae carne, pero además trae algo que se llama buerewo o buere, algo así. Es como un chorizo, pero es un chorizo que le encanta a la gente en Namibia. Además le agregan aguacate, tiene cebolla, tiene tomate y tiene por encima salsa barbecue. Como les digo, es un atentado contra la receta original de la pizza, pero igual en Centroamérica no podemos hablar mucho con los revoltijos que hacemos. Vamos a entrarle a esta belleza.
¿Qué es este sabor? Trae carne de cabra. Trae carne de cabra esta pizza. Es el sabor que más sobresale entre todo. Ni el barbecue, ni el aguacate, ni el queso. Sabe a pizza de cabra. ¿Qué es esto, por Dios? Aquí tenemos kudu, tenemos gacela y tenemos cebra. Un corte de carne de cada una. Tengo que moverlo porque hay demasiadas moscas. Pero qué impactante, la verdad. Estoy muy impactado de pedir esto. Vamos a probarlo. Vamos a arrancar con el kuru. De hecho, me recomendaron pedirlo término medio, que término medio normalmente viene como con sangrita, pero viene bien cocido. Y me lo recomendaron porque me dijeron que si lo cocinaban demasiado era incomible. Daba dolor en la mandíbula de tanto masticar. Le llevo miedo, la verdad, a esta comida. Esta carne de kudu es una carne muy seca, es suavecita, la verdad, a la hora de morder y no es grasosa, no se siente nada grasosa. Esta otra es la carne de gacela. Esta se ve un poquito más rosadita. Esta está un poco más jugosa, esta es más dura a la hora de comer, es como si fuera más fibrosa. Cuesta. Iba a terminar de masticar esto para pasar a la siguiente carne, pero no lo logro. Le doy y le doy y le doy. Es como cuando uno se topa un nervio en una sopa. Amigos, la cantidad de moscas es una cosa insoportable. No se puede descuidar la comida. Con respecto al sabor, no es igual a la vaca, por supuesto. Es una carne más seca. No le siento grasa a esta de la gacela tampoco. También me imagino tiene que ver el corte que me trajeron. No sé si me trajeron pura carne, pero al menos no hay grasa intramuscular y está comible. Tiene un sabor agradable, no es sumamente fuerte como cuando uno come cordero, por ejemplo. Es un sabor leve. Un dato curioso es que me contaban aquí que cuando las personas se van a poner a dieta o necesitan una dieta más saludable o bajar de peso, empiezan a comer este tipo de carnes, carne de antílope, porque tiene mucha menos grasa. No sé qué tan real será o si será una creencia aquí local. Vamos con la cebra. No sé en qué momento llegamos a esto. ¿Cómo es posible estarse comiendo un pedazo de cebra? Esta se ve un poco más grasosa a simple vista, pero ya veremos cómo está realmente. Gracias, mi hermano. Él dice que esto es para las moscas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que funcione? El sabor de esta carne de cebra es diferente. Yo creo, puede que me haya metido gato por liebre en alguna carnicería, pero creo que nunca he probado el caballo. Y la cebra es familia del burro y del caballo. Tiene un sabor muy diferente a la de los antílopes, por ejemplo. Y es muy diferente a la res también. Tiene un saborcito más marcadito. Es la carne seca también, como pueden ver por aquí. Es una carne seca y tampoco tiene grasita intramuscular. Debe ser muy fibrosa porque también está dura de comer. Realmente no hay algo con lo que les pueda comparar el sabor de la cebra. Si hubiera probado el caballo, podría decirles si sabe parecido, pero no creo por el tipo de dieta. Tiene un leve sabor intenso al final, como el de la cabra. Es lo que les podría decir, pero un sabor totalmente nuevo para mi paladar. Amigos, algo muy importante es que quede bien claro que yo no apoyo que cacen estos animales ni comer animales de cacería. Simplemente, como en todos los videos de gastronomía que grabamos en todas partes del mundo, les muestro la realidad tal cual como es. Así como nos comimos aquella cobra callejera en Indonesia, la tarántula en México y diferentes cosas, la rana en China, etcétera. Igual simplemente les muestro la realidad de Namibia. Eso es lo que se vive aquí normalmente. Finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo por todas partes si les gustó. Déjenme ahí abajo en los comentarios qué fue lo que más les impactó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió con dolor en el corazón una cebra.